Nadie puede negar que la banda de los sombreros de paja han sido históricamente uno de los conjuntos protagónicos más emblemáticos del manga y el anime en general. Esto hace que tanto juntos como separados tengan muchísimos fans, los cuales constantemente se hacen preguntas interesantes respecto a ellos, y una de ellas llegó a oídos de Eiichiro Oda, el mangaka de la historia. Esta cuestionaba cuáles serían los trabajos que tendría cada miembro de la banda si viviera en el mundo real. Ante esto, el autor decidió responder a través de su sección de preguntas y respuestas del manga, y esto nos trae a este video, en donde les comentaré cuáles serían los empleos de los sombreros de paja según el propio autor, y donde también les explicaré las razones del por qué estos fueron elegidos. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, creo que en esta oportunidad es buena idea empezar con el protagonista de esta historia. Para muchos, Luffy es su personaje favorito, o como mínimo pues entra en el top de los que lo son, cosa que no me sorprende para nada tomando en cuenta la gran participación que ha tenido en la historia. Vamos, por algo es el protagonista. Debido a esto, uno pensaría que Luffy tendría un trabajo en el mundo real súper interesante y con una explicación bastante bien desarrollada, pero no se crean, cuando Oda respondió diciendo la profesión de Luffy, este dijo que sería un bombero. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como lo escuchan, el protagonista de One Piece se encargaría de apagar los incendios y salvar vidas si tuviera que dedicarse a algo en la vida real. Y esto pues al menos a mi parecer no le encuentro lógica, al menos no de buenas a primeras. De hecho, un dato curioso de todo esto es que dentro de One Piece Luffy está bastante lejos de poder ocupar esta profesión, ya que por un lado tiene poderes que producen fuego de forma espontánea, y por otro también que las grandes cantidades de agua que se necesitan para apagar incendios podrían perjudicarle por aquello de que él es un usuario de fruta del diablo. Pero bueno, como no me gusta quedarme con este tipo de disconformidades para hacer los videos, me decidí a investigar un poco más al respecto del tema y acabé encontrándome un argumento que podría explicar por qué diablos Oda decidió hacer de la profesión de Luffy la de un bombero. Y esa es que supuestamente durante el periodo Edo de Japón existían un grupo de personas denominadas Hikeshis. Estos básicamente eran un escuadrón de bomberos que se encargaban de realizar sus labores, pero destruyendo todo lo que se les cruzara a su paso. Vamos, que si llamabas a los Hikeshis porque se te estaba quemando la casa, ellos se llegaban y te solucionaban el problema destruyéndote la casa antes de que se quemara por completo. ¡Qué buen servicio! Y viéndolo desde ese punto ahora podría llegar a entender por qué Oda decidió hacer de su protagonista, quien acostumbraba a destruir absolutamente todo a su paso, un bombero. Supongo que dentro de su escuadrón ocuparía el puesto de destructor de cosas antes que el de apagar el fuego. Eso a menos que se transforme en Mizu Luffy y dispare agua como si fuera un Pokémon. Pero ahora pasemos a hablar de Brook, quien muchos pensarían que se dedicaría a ser un músico si tuviera que tener una profesión real. Sin embargo, Oda decidió darles a todos sus personajes profesiones alternativas al responder esta pregunta. Esto evidentemente para dar un poco más de información, porque ¿qué sentido tendría responder a esto diciendo que Brook sería un músico y Sanji un cocinero? Pero bueno, en el caso de nuestro pianista venezolano, Oda comentó que él se dedicaría a ser un detective privado, cosa que me parece sumamente curiosa, puesto que hasta ahora no conocía esa faceta tan detallista del personaje. Vamos, que para ser un detective en general se debe tener un ojo bastante agudo para detectar los pequeños detalles que hacen que los casos que investigue puedan ser resueltos. Ahora bien, un dato bastante curioso de todo esto es que si nos vamos a casos de otras historias, resulta que el famosísimo detective de la ficción Sherlock Holmes tocaba el violín. Y ojo, literalmente eso, no es la otra cosa a la que también nos referimos para intentar evitar la censura de YouTube. Pero bueno, esto pues le vincula con Brook, ya que él también toca el violín, pero dudo mucho que esta haya sido la razón por la cual Oda eligió esta profesión para el Mugiwara. Dicho lo cual, no se me ocurren muchas razones para justificar que Brook sea un detective, pero creo que se le daría bastante bien investigarle las pantaletas a las mujeres. Es que me lo imagino diciéndole alguna vaina a una clienta como: Buenas tardes, señorita. Entiendo que quiere enterarse de todo este misterio, así que procederé a abrir el caso. Mientras tanto, usted puede abrir las piernas y dejarme ver de qué color las trae hoy. Pero ya continuando con el siguiente Mugiwara, es momento de hablar de Franky. Y verán, todos sabemos que este tipo es increíblemente inteligente. Eso queda demostrado por las capacidades que tiene de construir embarcaciones con sistemas súper complejos de armamentos y esas cosas. Por no decir que literalmente fue capaz de desarrollar un sistema energético funcional a base de refresco. Pero bueno, al parecer Oda decidió reflejar todo esto diciéndonos que en el caso de tener un oficio real, el carpintero de la banda sería un piloto de avión. Cosa que me parece bastante interesante tomando en cuenta
que estos medios de transporte también poseen sistemas complicados para poder funcionar, y esto evidentemente le facilitaría mucho a Franky el entender todo esto. Vamos, que en cuestiones de tiempo a Franky le tomaría bastante poco aprender a utilizar todo ese montón de botones y palanquitas que hay en el panel de control de los aviones. Ahora, por otro lado, un dato bastante interesante es que de cierta manera estaría heredando parcialmente el oficio de la que en su momento fue su madre adoptiva, la vieja Kokoro, que para el que no se acuerda de ella era la vieja borracha que manejaba uno de los trenes de Water 7 y que posteriormente se transformó en sirena para salvar a la banda en Enies Lobby. Pero bueno, esta doña, como ya les comenté, se ocupaba de manejar trenes, a pesar de estar borracha, cosa bastante peligrosa de hecho, y en el caso de que su hijo tuviera que realizar un oficio real, pues también se ocuparía de manejar, solo que en su caso aviones, y sin estar borracho, o al menos eso me gustaría creer, ya que si no tendríamos un nuevo Super 11 de septiembre. Pero existe otro personaje que podría llegar a tener un oficio vinculado al anterior, y ese lo tendría Robin, quien ya sabemos que se encarga de investigar los secretos del siglo vacío en la banda de los Mugiwara, pero que de tener que buscar una profesión en el mundo real, según Oda, ella elegiría la de ser una azafata, es decir, sería la encargada de atender a los pasajeros de los aviones. Y verán, aquí hay muchas cosas que comentar. Lo primero de todo esto es que Robin a priori es bastante serena y agradable, características que son sumamente buenas para quienes tienen oficios que requieran interactuar de forma directa con el público. Esto se traduce en que a Robin, gracias a ello y a que físicamente es bastante agraciada, no le costaría nada ganarse la buena disposición de los pasajeros de los aviones cuando deba darles indicaciones. Por otro lado, en múltiples oportunidades la arqueóloga también ha demostrado tener nervios de acero ante las situaciones complicadas, reflejando así poder mantener la calma en los momentos de tensión, cosa que también es bastante buena para este oficio particularmente, ya que podría trabajar eficientemente en medio de una crisis con el avión, por ejemplo. Ahora, luego está el lado malo de tener a Robin como azafata, y ese es el de que si por lo que sea estableces una conversación con ella, esta puede que se dedique a comentarte lo interesante que le parecería cómo todas las partes de tu cuerpo saldrían volando por distintos sitios si el avión se estrellara contra algo. Vamos, todo lo que una persona normal necesita saber para no ponerse paranoico mientras está viajando por los aires a altas velocidades. Imagínense que por lo que sea el avión está presentando fallas, y para calmar a los pasajeros Robin les explique cómo no tendrían por qué preocuparse si el avión explota de forma espontánea, ya que eso haría que todos se carbonizaran hasta los huesos antes de poder reaccionar tan siquiera a la explosión. Pero bueno, lo último que me parece interesante de todo esto es que existen muchas creencias de que por lo general las azafatas tienden a tener muchas actividades románticas, por decirlo de alguna manera, en las cabinas de control junto con los pilotos de los aviones, y como ya les mencioné antes, Franky ocuparía justamente ese puesto si tuviera que tener una profesión real, por lo que a través de esto puede que Oda haya querido alimentar más ese ship que hay en la comunidad del Franky por Robin. Y ahora pasemos a hablar de Sanji, quien como prácticamente todos saben es un apasionado de la cocina, razón por la cual no tendría por qué cambiar de profesión en el momento en el que fuera trasladado al mundo real. Sin embargo, decir que Sanji se dedicaría a la alta cocina es algo muy sencillo, ¿no creen? Por lo que Oda quiso ir un poco más allá y sorprendernos al responder que Sanji podría ser también un estilista, también llamado como peluquero o barbero, vamos, que se dedicaría al oficio de cortar el cabello. Y bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que, si no mal recuerdo, era él quien se ocupaba de hacerle esto a los hombres dentro de la banda. Ya vimos recientemente que Brook le cortó el cabello a Nico Robin. Sin embargo, en el caso de los malvados opresores, creo recordar que fue el propio Oda quien dijo en un SBS que era Sanji quien se encargaba de hacerlo, cosa que me resulta extremadamente graciosa, ya que me hace pensar en la situación de Sanji cortándole el cabello a Zoro. Pero bueno, ya sabiendo que Sanji es capaz de hacerlo de base, la pregunta del millón es ¿en dónde lo aprendió? Existe una persona que formuló una teoría en Reddit diciendo que le enseñaron a hacerlo en el reino Kamabaka, y su justificación era tan sencilla como que ese tiende a ser un oficio al que se dedican muchos miembros de la comunidad gay. Lo suponía. Cosa que, a ver, en cierta parte es verdad, y al menos en los casos que yo he podido ver se les da bastante bien esa profesión, lo cual habla bastante bien de hecho. Ahora, hay un temita con esto, y es que en el reino Kamabaka las personas no son gays, son trans. Pero bueno, no entremos tampoco en detalles tan específicos, supongo, para poder comprobar la verosimilitud de esta teoría. En fin, el caso está en que, si según esta persona Sanji aprendió eso en el reino Kamabaka, y si mal no se le da cortar el cabello porque no hemos visto todavía a ninguno de los Mugiwaras con la melena desgraciada, quiere decir que Sanji podría ser
En fin, lo que sí que es un hecho es que Sanji sí ha sido capaz históricamente de arreglarle la apariencia a algún que otro personaje, solo que en estos casos a base de patadas, tal cual como pasó con Duval, un tipo con el que había tenido problemas en el pasado por su parecido, y por un cartel de recompensas. A este sujeto le hicieron una cirugía plástica a base de zapatazos, por lo que puede que lo de este oficio de Sanji vaya por el lado de cambiarle la apariencia a mejor a quien está atienda. Y es que, ¿quién no ha ido a la peluquería con la intención de recibir unos tijerazos en la cabeza y unos zapatazos en la cara? Supongo. ¡Puta, qué ofertón! Y si continuamos avanzando nos tocaría hablar de Chopper, quien al igual que sucedió con Brook y Sanji, al tener un oficio tan marcado y tan viable en la vida real debido a su talento haciéndolo, pues Oda tuvo que darle otra alternativa para no aburrir con su respuesta, por lo que en este caso nos dijo que el reno sería un profesor de secundaria, y a ver, con todos los anteriormente mencionados no había tenido al menos hasta ahora un conflicto tan pronunciado. Esto porque Chopper es un personaje que no logra imponer respeto dentro de su propia banda, razón por la cual Luffy por ejemplo siempre le anda jodiendo a las hacerle bromas, y el tema de darse a respetar es, al menos a mi parecer, extremadamente necesario para ser un profesor de secundaria, ya que recordemos que los estudiantes en ese momento puntual tienden a ser bastante problemáticos si no se les impone orden en el salón de clases. Es por esto que creo que Chopper sí tendría problemas muy serios al momento de ejercer esta profesión, pero bueno, supongo que Oda lo respondió tomando en cuenta cómo son los cursos de secundaria en Japón y no en Occidente, donde evidentemente somos muchísimo más desastrosos. Ahora bien, algo que me pareció extremadamente gracioso es que yo ya me conozco una historia de un tipo al que se le daba bastante bien realizar procesos químicos y era profesor de secundaria. Curiosamente, en ambos casos también tenían capacidades de producir pastillas con efectos curiosos en los cuerpos y que eran de dudosa procedencia. Vamos, que no sería de extrañar que el reno acabara siendo el Chopperberg de la vida real si es que le tocara trabajar de profe de química. Ahora, continuando con el siguiente miembro de la banda, nos tocaría hablar de Jinbe, el último Mugiwara en unirse, quien desde siempre ha resaltado por su gran sentido de la responsabilidad. Adicional a esto, hemos visto cómo tiene una buena capacidad de liderazgo, ya que en su momento fue el capitán de su propia tripulación, y supongo que Oda tomó en cuenta todo esto para posicionarlo en el puesto de liderazgo si tuviera que trabajar en la vida real. Y es que la respuesta que dio es que la profesión de Jinbe sería la de ser el jefe de una estación de tren. Y bueno, esto lo entiendo parcialmente. Como ya les estuve explicando, lo del puesto de jefe lo comprendo perfectamente, ya que este tipo ha demostrado ser capaz de mantener el respeto de todas las personas a las que ha liderado, cosa que le haría ser un líder relativamente bueno en múltiples ámbitos. Sin embargo, lo que no entiendo es por qué demonios tendría que ser en una estación de tren. A ver, lo único que vincula a Jinbe con esto es que supongo que al ser un gyojin gordo, guarda un parecido con otro gyojin con problemas de peso que se ocupaba de construir trenes. Pero vamos, que Jinbe y Tom Sam ni siquiera se conocieron, o al menos no que se sepa, por lo que la única explicación lógica que le encuentro a esta cuestión es que secretamente Jinbe sea un apasionado de los trenes, hasta el punto en el que tendría mucha vocación para cumplir con su ocupación real. Y eso me hace pensar, si a Jinbe le gustan mucho los trenes, y desde siempre fue de color azul, puede ser que con esto Oda nos confirme que Jinbe es autista. No jodas, ¿en serio? Pero ahora nos aproximamos a lo que vendría siendo la recta final del video. Esto porque nos quedan los tres últimos Mugiwara, los cuales casualmente fueron los primeros en unirse a la banda, así que nos los iremos mencionando en orden decreciente. Por lo que nos tocaría hablar de Usopp, y a mí particularmente me parece bastante bueno lo que Oda hizo con él, refiriéndome obviamente a su profesión, no a lo que está haciendo con él en el manga, pero bueno. Según Oda, Usopp sería diseñador gráfico si tuviera que desempeñar una profesión en la vida real, y la razón por la que digo que me gustó mucho lo que Oda hizo con esto se debe a que existen un montón de pruebas dentro de la historia que indican que el tirador Narrizón podría perfectamente tener éxito haciéndolo. Recordemos que él fue el encargado de diseñar la Jolly Roger de la banda, la cual le quedó bastante buena. Por otro lado, también hemos visto cómo se le daba bastante bien el resto de actividades propias de los artistas plásticos como esculpir y esas cosas, por lo que yo personalmente creo que tendría el éxito asegurado en cualquier apartado artístico, ya que además de tener talento también tendría la capacidad de venderlo, cosa
cosa que vimos en Wano, en donde estafaba a la gente vendiendo un supuesto aceite de sapo milagroso. A día de hoy muchos artistas, entre muchas comillas, estafan a la gente vendiéndoles estupideces a las que llaman sus obras de arte. Cosas como un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva o literalmente una cagada en el medio de un cuarto. Si la gente hace eso hoy día y puede vender esas obras de arte en muy buen dinero, Usopp perfectamente podría vender su arte vinculándolo a historias rimbombantes que realmente nunca sucedieron. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Pero ahora nos toca hablar de Nami, la navegante de los sombreros de paja, quien además de tener un talento innato para orientarse en el mar, también tiene muchas habilidades en el tema de la cartografía, es decir, el dibujo de mapas y esas cuestiones. Sin embargo, Oda decidió darle un oficio un tanto más interesante que ambos, ya que, como he mencionado previamente, en general quiso sorprender un poco más con las profesiones de cada uno. Es por esta razón que apuntó más a que Nami se dedicaría al cuidado infantil, es decir, ella podría perfectamente hacerse cargo de una guardería, esto porque tendría una vocación muy pronunciada, ya que recordemos que siempre ha tenido mucha cercanía con el cuidado de los niños, principalmente porque de pequeña sufrió la tragedia de quedarse sin madre, y eso le ha hecho poder empatizar mucho con infantes en situaciones similares. De hecho, esto se vio en evidencia en el arco de Punk Hazard, en donde principalmente se inclinó a tratar de salvar a todos los niños que César Clown usaba como conejillos de indias para sus experimentos. Gracias a esto, Nami se ganó el cariño de todos esos infantes al final del arco, cosa que demuestra que se le da bastante bien interactuar con este tipo de personas, y es por esto que creo que Oda acertó bastante con este oficio para la peli naranja. Y ahora solo nos queda hablar de Zoro, quien según Oda sería literalmente un policía. Sí, el propio escritor de One Piece asumió la teoría de que el espadachín de la tripulación es extremadamente racista. Por motivos desconocidos para mí, siento un deseo incontenible de golpear a este negro. Ok, pero ya hablando en serio, puede que la razón por la que haya elegido esta profesión se deba a que en su momento Zoro se dedicaba a ser un cazador de recompensas. De hecho, era y sigue siendo conocido por ello como cazador de piratas, cosa que le posicionaba en aquel entonces del lado correcto de la ley. Debido a esto, no habría razones para pensar que no se le daría mal dedicarse a cazar criminales. A fin de cuentas, esa es una de las tareas a las que se dedican los policías. Curiosamente, en el anime y en el manga de Gintama existe un personaje que comparte seiyuu o actor de doblaje con Zoro, el cual de hecho es un espadachín. De vez en cuando se han hecho referencias con él de Zoro y adivinen, es un policía. Pero bueno, ya que entendemos todo esto, ahora vamos con la parte más interesante. ¿Por qué demonios se vincula a Zoro con el tema del racismo? Pues esto se debe a que el espadachín de la banda, por lo que sea, es el Mugiwara que más veces se ha visto envuelto en conflictos contra personajes de pigmentaciones oscuras. A esto hay que sumarle que solo han habido 2 casos en los que Zoro ha estado en desacuerdo con la reintegración de personajes a la banda luego de que la hayan dejado. El caso de Sanji en Whole Cake, que se explica por la rivalidad entre ambos, a la cual terminó cediendo, y luego tenemos el caso de Usopp en la saga de Water 7, con quien de hecho nunca dio su brazo a torcer. Curiosamente, Usopp es el Mugiwara con el color de piel más oscuro de todos. ¿Casualidad? No. Bueno, a saber. Ahora, luego tenemos el lore del racismo policial, el cual proviene de los Estados Unidos. Ahí resulta que ellos tienen un protocolo extraoficial que aplican cuando les toca hacer justicia con las personas de color. Esto proviene de un montón de vainas que a fines prácticos no vienen al caso con este video, pero en resumen, no todo en ese problema es tan blanco o tan negro, nunca mejor dicho. ¡Ajá! ¡Qué gracioso el nene! Mira las cosas que se le ocurren. Pero lo gracioso de todo esto es que casualmente Oda decidió darle a Zoro, además de muchas peleas contra personajes de piel oscura en su historia, también el oficio que es tachado de racista en Estados Unidos. ¿Casualidad? Pues eso que lo determine cada quien. Lo que sí es un hecho es que, de ser cierto, Zoro se encargaría de arrestar a un montón de sus fans, porque muchos de ellos pues son negros. Hablemos de Zoro, uno de los personajes más importantes y más queridos dentro de la comunidad de One Piece. De hecho, es mi personaje favorito. Y bueno, gente, estos fueron los trabajos que tendrían los sombreros de paja en la vida real. Debo comentarles que en algunos momentos usé imágenes de la IA para poder representar de forma visual lo que les estaba comentando. Así que si ven alguna vaina rara de las imágenes, seguramente sea por eso. Miren esta vaina, por ejemplo. Aquí la cara de Usopp está más dura que Maradona antes de morirse, o
quizás también después de muerto. Pero en fin, déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro en donde les hablo de más de 20 lugares muy raros de la vida real que sirvieron como inspiración para Oda crear distintas islas de su manga. Pero en fin, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.